Bienvenidos y bienvenidas, hoy exploramos el fascinante mundo de estos majestuosos animales. Soy Verónica, y los invito a sumergirnos en la vida, el hábitat y las historias increíbles de los elefantes. Los elefantes, con su imponente tamaño y su asombrosa inteligencia, son sin duda una de las criaturas más fascinantes del reino animal. Estos gigantes terrestres, conocidos por su memoria prodigiosa y su compleja estructura social, son una maravilla en el mundo natural. Los elefantes africanos y asiáticos son las dos especies principales. Los africanos se distinguen por sus grandes orejas en forma de mapa de África, mientras que los asiáticos tienen orejas más pequeñas y redondeadas. Ambos tipos de elefantes muestran comportamientos y características únicas que los hacen extraordinarios. Estos mamíferos herbívoros tienen una dieta variada, consumiendo hierbas, frutas, hojas y ramas. Su tronco, una de las herramientas más versátiles en la naturaleza, les permite recolectar alimentos, beber agua y comunicarse con otros miembros de su manada. Uno de los aspectos más notables de los elefantes es su compleja estructura social. Viven en manadas lideradas por una matriarca experimentada, generalmente la hembra más vieja y sabia. Estas manadas están compuestas por hembras y sus crías, mientras que los machos jóvenes a menudo se separan y llevan una vida más solitaria o se unen temporalmente a grupos de machos. La inteligencia de los elefantes es impresionante. Se ha observado que utilizan herramientas improvisadas, muestran empatía hacia otros miembros de su manada y tienen la capacidad de reconocerse en un espejo, una habilidad que solo comparten con unos pocos animales. La vida de los elefantes está impregnada de complejidad y asombro. Desde su intrincada jerarquía social hasta su impresionante capacidad cognitiva, estos animales nos cautivan con su presencia majestuosa y su papel fundamental en los ecosistemas que habitan. La vida en las manadas de elefantes es un fascinante estudio de dinámicas sociales complejas y vínculos familiares fuertes. Estos grupos, liderados por una matriarca, forman una red de relaciones intrincadas que rigen su día a día en la sabana o la jungla. Las manadas de elefantes africanos suelen estar compuestas por hembras emparentadas y sus crías. La matriarca, con su sabiduría acumulada a lo largo de los años, guía a la manada, tomando decisiones cruciales sobre la búsqueda de alimentos, rutas migratorias y la protección de los miembros más jóvenes. La comunicación es fundamental en su vida social. Los elefantes utilizan una variedad de sonidos, incluyendo trompeteos, gruñidos y rugidos, así como gestos visuales, para transmitir información entre sí. Además, tienen la capacidad de comunicarse a través de vibraciones infrasónicas, sonidos de baja frecuencia que pueden viajar grandes distancias y son imperceptibles para el oído humano. Los lazos entre los miembros de la manada son muy fuertes. Se ha observado que los elefantes muestran comportamientos de apoyo mutuo, especialmente durante momentos difíciles, como la protección de crías o el cuidado de individuos enfermos o heridos. Por otro lado, los elefantes machos jóvenes tienden a abandonar la manada a medida que maduran. Algunos pueden unirse temporalmente a grupos de machos más grandes o llevar una vida más solitaria, mientras que otros forman asociaciones más permanentes con otros elefantes. En resumen, la vida en las manadas de elefantes es un intrincado tejido de vínculos familiares, comunicación sofisticada y roles definidos que reflejan la complejidad y la riqueza de las interacciones sociales de estos animales extraordinarios. A pesar de su estatus como uno de los animales más emblemáticos y venerados, los elefantes enfrentan una serie de amenazas preocupantes que desafían su supervivencia en la naturaleza. La principal amenaza para los elefantes africanos y asiáticos es la caza furtiva, particularmente por el comercio ilegal de marfil. A pesar de las regulaciones internacionales y los esfuerzos de conservación, la demanda de marfil continúa alimentando una industria clandestina, poniendo en peligro a estas especies. La pérdida de hábitat también es una amenaza crítica. La expansión humana, la deforestación y la fragmentación de sus territorios tradicionales han reducido significativamente los espacios disponibles para los elefantes, forzándolos a enfrentar conflictos cada vez mayores con las comunidades humanas y limitando su acceso a recursos vitales. Además, el cambio climático está generando estragos en los hábitats de los elefantes. Los patrones climáticos cambiantes afectan la disponibilidad de agua y alimentos, lo que aumenta las presiones sobre estas poblaciones ya vulnerables. Estas amenazas han llevado a una disminución preocupante en las poblaciones de elefantes en muchas regiones. Los informes indican una reducción drástica en los números, lo que plantea la preocupante posibilidad de que estos majestuosos animales puedan enfrentar un futuro incierto si no se toman medidas decisivas.
Afortunadamente, hay una serie de esfuerzos de conservación dedicados a proteger a los elefantes y garantizar su supervivencia a largo plazo. Numerosas organizaciones sin fines de lucro, agencias gubernamentales y grupos de conservación trabajan incansablemente en la protección de estos majestuosos animales. Estos esfuerzos se centran en diversas áreas clave para abordar las amenazas que enfrentan los elefantes. La lucha contra la caza furtiva es una prioridad fundamental. Se implementan patrullas de vigilancia, tecnologías innovadoras como drones y sistemas de monitoreo, y se fortalecen las leyes y los controles fronterizos para detener el comercio ilegal de marfil y disuadir a los cazadores furtivos. Además, los programas de conservación se enfocan en la preservación y restauración de los hábitats de los elefantes. Se establecen corredores ecológicos y áreas protegidas para garantizar que tengan suficiente espacio para vivir, alimentarse y migrar de manera segura. La sensibilización y educación también son fundamentales. Se realizan campañas educativas para concientizar a las comunidades locales sobre la importancia de proteger a los elefantes y se promueven prácticas sostenibles que minimicen los conflictos entre humanos y elefantes. Asimismo, la colaboración internacional entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales es crucial para abordar los desafíos de conservación. El intercambio de conocimientos y la cooperación en iniciativas de conservación son esenciales para lograr un impacto significativo y sostenible. Estos esfuerzos conjuntos están marcando la diferencia, aunque aún queda mucho por hacer. La protección de los elefantes requiere una acción coordinada y continua para asegurar que estas asombrosas criaturas puedan prosperar en su hábitat natural. Todos podemos desempeñar un papel vital en la conservación de los elefantes. Aquí hay algunas formas en las que cada uno de nosotros puede contribuir. Apoyar organizaciones de conservación. Considera donar o colaborar con organizaciones dedicadas a la protección de los elefantes. Estas organizaciones trabajan en la lucha contra la caza furtiva, la preservación del hábitat y la sensibilización. Fomentar el turismo responsable. Si viajas a áreas donde habitan elefantes, elige operadores turísticos que promuevan el turismo ético y sostenible, evitando actividades que impliquen montar elefantes o interacciones perjudiciales para ellos. Educación y sensibilización. Comparte información sobre la situación de los elefantes y su importancia en los ecosistemas. La educación es clave para generar conciencia y promover acciones positivas en su conservación. Promover productos sostenibles. Opta por productos certificados que no contribuyan a la degradación de los hábitats de los elefantes, como productos de madera y papel provenientes de fuentes sostenibles. Apoyo a la regulación. Aboga por leyes más estrictas y su aplicación efectiva para combatir la caza furtiva y el comercio ilegal de marfil, y para la preservación de los hábitats naturales de los elefantes. Cada pequeña acción puede marcar la diferencia. Al unirnos para proteger a los elefantes y sus hábitats, podemos asegurar un futuro más brillante para estas magníficas criaturas y para los ecosistemas en los que desempeñan un papel fundamental. Y así concluimos nuestro viaje por el mundo de los elefantes. Estos increíbles seres nos han mostrado su complejidad, su belleza y su importancia en el tejido mismo de la naturaleza. Recuerda, cada paso cuenta en la protección de estos majestuosos animales. Tu compromiso y apoyo son esenciales para preservar su legado para las generaciones venideras. Gracias por acompañarnos en este episodio. Continúa explorando, aprendiendo y siendo un defensor de la vida silvestre. Hasta pronto.